Buenos días, chicos. Ya veo que están varios conectados, así que podemos dar inicio a la clase. Hola, buenos días. Bueno, chicos, tenemos que enfrentar otra clase, otro tema, seguir avanzando. Si bien esto es una opinión personal, pero creo que tiene que ser. La clase quizás más matemática o pesada desde ese punto de vista de conceptos y demostraciones es la que pasamos la anterior. Son todos conceptos matemáticos, pero muy necesarios. Por eso teníamos que verlos. Y ustedes si ven, hemos hecho, si yo comparo, siempre hago la comparación, eh, ya te digo, Naira, ¿cómo es que se llama? Si ven la comparación con cálculo 1, estamos en 3 o 4 clases avanzando sobre el estudio de las funciones prácticamente en lo que en cálculo 1 llegó a completar casi el parcial 2. Estaríamos por una altura de ya un tema 4 de cálculo 1. O sea que ustedes ven que esto es bastante vertiginoso, bastante rápido, pero y ese es el por qué necesito tener ese apoyo de cálculo 1 para poder pasar todas estas partes conceptuales más rápido. Yendo a lo que preguntabas, no me acuerdo si lo he puesto o no en los lineamientos que era para esta semana, hasta qué página, pero en esta semana abarcamos hasta la página casi 50 del apunte 48. Antes, o sea, terminando todo el tema de derivada direccional, antes de empezar función compuesta, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Bueno, página 48. Perfecto, gracias, Victoria. Sí, yo me acordaba que estaba por ahí cercana al 50. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, volvamos y empecemos a trabajar, ya somos un buen grupo conectado. Otra cosa, como siempre, los avisos parroquiales, como serían, no se olviden que hoy termina y cierra la tarea 1 a las 23:59, ya prácticamente con la no van a poder ser el archivo. Recuerden que la condición para mantenerse en la promocionalidad, o sea, en la integrativa, ustedes ya tienen experiencia de esto del año pasado, es tener las tareas presentadas fundamentalmente en tiempo y forma. Si está presentada como corresponde, puede tener errores, podemos revisarla, yo se las voy a devolver y le voy a decir, tienen 2 o 3 días para corregir esto, vamos a avanzar. Pero si la tarea no está presentada en tiempo, listo, chicos. Esto se cae o siguen, pero ya saben que el tema de la promocionalidad no es cumplir. No les tomamos asistencia en las clases, solamente le pedimos que cumplan con estas tareas para, a modo, digamos, de cubrir ese requisito. Ustedes saben que todas las materias promocionales piden una cantidad de asistencia. Yo no me interesa la asistencia, pero sí el cumplimiento en los plazos. Así que bueno, solamente he visto de 100 y algo que son ustedes, 36 tareas presentadas hasta el momento y han tenido toda la semana abierta para la ventana de tiempo de la tarea para presentarla. Así que por favor, termínenla. Yo, es más, a los que ayer vi que ya tenían subida la tarea, un grupo reducido, pero los corregí y tienen ya su devolución a algunos de ustedes. Por supuesto, insisto, un grupo reducido, unas 15 personas.
Así que esto es recomendación, simplemente no quiero que quede, no es una imposición, es una recomendación para que ustedes puedan seguir con el cursado promocional de la materia. Bueno, ahora sí, empiezo tema. Ya, como les decía hace un ratito, dejamos de lado esa parte matemática, pero lo que viene ahora es muy importante también en carga conceptual, que entiendan. Si bien lo vamos a ver bien aplicado y con muchos ejemplos, aquí está el kit, el porqué de las derivadas parciales, en qué las uso, dónde está el uso, por qué me son tan útiles ciertos conceptos en ingeniería. Lo que hablaba Eugenia, que ya en este momento Eugenia no está, pero para unas próximas clases que va a estar, ella les va a ir trayendo mayores ejemplos y les va a precisar todo esto bien enfocado a la química, a la tecnología de alimentos. Pero vamos a hablarlo en forma general. O sea, lo que hicimos de función diferenciable, ya van a ver que ahora siempre, cuando yo quiero hacer un cálculo más fácil, quiero usar una fórmula, me voy a decir, si la función es diferenciable, entonces tal cosa. Por eso teníamos que pasar por el concepto y la demostración de funciones diferenciables. Bueno, voy a empezar a compartir para que vamos trabajando en el tema de hoy. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tengo ahí? Yo tengo un mapa de temperaturas, un mapa de contorno, unas curvas de nivel. Ustedes ven que también siempre lo que hicimos de visualización, de clasificación de curvas de nivel, que es la tarea 1, por eso es importante que la hagan y que la entiendan bien, verán que siempre nos seguimos apoyando en estas gráficas y en esta visualización. Bueno, yo estoy ahí con un mapa de algunas ciudades, en este caso Estados Unidos, porque bueno, los libros suelen ser traducciones. Por eso cuando uno saca algo de un libro siempre está referido al hemisferio norte, digamos. Pero entonces, de este mapa, si yo saco la derivada en la dirección X, me va a estar dando cómo cambia la temperatura en esa dirección. Si yo saco la derivada en la dirección Y, partiendo de este punto, de esta ciudad, suponiendo que es el punto origen, tengo la derivada, cómo va a cambiar la temperatura si yo me muevo en la dirección del eje. Pero si ustedes ven el mapa, si yo me muevo en las direcciones X e Y, estoy moviendo a nada. Por ahí el interés es decir, no, yo me voy a trasladar de esta ciudad, por ejemplo, a Las Vegas o a la otra ciudad, San Francisco. Entonces yo quiero ver en este trayecto cómo cambia la temperatura. Y no responde, no tienen ninguna forma de hacer coincidir los ejes con esas direcciones. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo muestro esos cambios en otras direcciones que no sean la X y la Y, que es el común y es lo general que suele pasar? Entonces, ahí aparece un concepto más que importante que se llama derivada direccional. Justamente derivada el nombre un poco lo dice, siguiendo una dirección. Entonces, ¿en qué me voy a apoyar? En los mismos conceptos de derivada. Yo, acá, el mismo dibujito, ya he llevado una función 3D, el mismo mapa de contorno. Yo tengo la función, si cortaba con un plano paralelo al eje Y, o sea, un plano paralelo al ZY, obtenía una curva, su variación, la pendiente, la recta tangente en el punto, me daba la derivada en la dirección Y. Si cortaba con un plano en la otra dirección, tenía
la tasa de cambio en la dirección X. Entonces, tenerla en una dirección cualquiera, que es la que me marca este vector U, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué pienso? Y tengo que cortar con un plano que esté inclinado, que esté en esa dirección, para seguir el mismo concepto de derivada. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que hago. Bueno, voy a... Acá, función, lo corto en un plano, ustedes ven, un plano inclinado, que también me va a generar lo mismo, la curva, y voy a tener la recta tangente a esa curva. La derivada en esta dirección va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva contenida en ese plano. O sea, los conceptos matemáticos no cambian la idea de qué es lo que es la derivada. ¿Estamos? Pero, ¿cómo la calculo? ¿Cómo es esa derivada? Entonces, aquí es donde empezamos a jugar con los vectores y a mezclar. Entró a jugar en la coctelera las dos cosas, tanto la función que es escalar como vectores. Entonces, de alguna forma yo tengo que compaginar ese escalar con un vector y va a aparecer algo que me permite poder transformar o poder trabajar con vectores. Bueno, ¿está claro hasta ahora cuál es nuestro trabajo? Llegar a encontrar una fórmula que me permita encontrar esa derivada. ¿Y qué significa? Ya sabemos que geométricamente es la pendiente. Pero bueno, todas las aplicaciones, todas las cosas que puedo llegar desde el punto de vista de la ingeniería, a hacerme útil y a sacar de esa derivada. ¿Está bien? Bueno, miremos. Este gráfico que se ve bastante feo, pero es simple. Yo tengo una superficie, que es esta, en el espacio. Acá tengo un punto que tiene coordenadas A1 y A2. Y ese punto en la superficie es este que está acá. Está puestas las coordenadas, ustedes saben que yo las puedo escribir, al ser dos componentes, puedo referenciarme por un vector posición, el vector A. O sea, el vector A, que tendría un vector con componentes A1 en I más A2 en J, o que puedo escribirlo como A1, A2. Para ver que lo estoy escribiendo como coordenadas. Bueno, entonces, yo me quiero mover, obtener la derivada en la dirección que me marca este vector Y. Si yo, desde este punto, pongo un vector paralelo al Y, que nace desde el punto de referencia, que tiene un módulo, un tamaño h, cierta constante, por I, voy a llegar a este otro punto que es el punto donde ahora las coordenadas, estas coordenadas, son A1 más h por la componente 1 del vector y A2 más h por la componente I2 del vector. Este es el punto que me da la función. Bueno, ya tengo los dos puntos, el concepto. Si yo paso el plano, se me genera una curva, intersección de lo que sería el plano paralelo, que sería el plano, si no quiero rayar mucho el dibujo, pero sería un plano acá que cortaría a eso, entonces genera el corte con la superficie, esa curva. Entonces, yo puedo plantear el límite de la función en el punto incrementado menos la función sin incrementar, y el incremento
en esta dirección es lo que yo puse, ese valor h, dividido en el incremento. Esa es la definición de derivada. Acá está puesta el punto con su componente. ¿Hasta aquí vamos bien? Horrible. Imagínense lo que es esta definición de derivada en la dirección de un vector. Tengo límite, tengo vectores adentro del límite. Un espanto escribir o resolver eso conceptualmente si quisiera hacer un ejercicio. Entonces empiezo a recurrir a algunas simplificaciones. Primero, yo digo, el vector le voy a dar un módulo ρ para ir tomando las nomenclatura, digamos, que voy a usar de aquí en más y sobre todo cuando me refiero a coordenadas polares y etcétera. Entonces, ρ es el módulo. Está girado un ángulo θ respecto al eje X. Entonces, esta componente, puedo decir que es el delta de X, y esta componente es lo que se movió en Y. Esa componente es ρ, la proyección, coseno de θ. Por supuesto que la delta de Y va a ser ρ seno de θ. Ahí tengo las dos componentes del vector. ¿Estamos? Estoy trabajando con derivada respecto de un campo escalar respecto de un vector, como dice el título. Ahí lo están viendo en un dibujito un poquito más bonito. El anterior es una construcción mía, un dibujo mío. Este es el dibujo bonito del libro, con colores y etcétera. Entonces tienen lo mismo, el delta de X, el delta de Y, un punto acá, en vez de llamarle a 1, a 2, X, Y, 0, que se ha hecho X más delta X, Y más delta X. Es lo mismo. Ahí pueden ver el incremento, la curva, la tangente. O sea, lo mismo que estamos hablando. Y acá está el vector dirección para hacer uno paralelo partiendo del punto que yo quiero calcular. Bueno, vuelto a lo que yo tenía. Yo tenía esto. Lo que hago es reemplazar esto que es el delta de X, esto que es el delta de Y, por lo que valen ρ coseno de θ, ρ seno de θ. Y esta, ahora el H, el módulo del vector lo he llamado ρ. Entonces lo que tengo que hacer cuando el incremento, que es el módulo, el tamaño que se puede alargar o achicar de entre los dos puntos, este vector es el límite de eso que tiende a cero. Bueno, esto tiene todas las características. Acá tengo un delta de la función, un delta z, todo esto. Dividido en ρ, la derivada de la función en el punto en la dirección que forma un ángulo, eso es lo que dice esto, que forma un ángulo θ con el eje X. Esta es una forma, ahí está, la dirección del vector con ángulo θ. Son formas de decir la derivada direccional. Yo en vez de usar θ, ustedes van a ver que cuando yo la escriba, yo me acostumbré por otro libro en el momento que estudié a decir phi de la función en el punto. Hábito, θ, phi, o sea, me está diciendo derivada en la dirección tal, por darle un nombre. Son las formas de llamarla. Ahora, ¿qué pasa? Este es un vector donde el módulo tiene un valor. Pero ¿cómo es un versor? ¿Ustedes se acuerdan esto? Aquí tenemos que empezar a jorobar. ¿Qué característica tiene un versor diferente de un vector común?
¿Por qué le llamo, a algunos vectores le llamo versores? ¿Qué se acuerdan de eso? Perfecto. Genial. Tiene módulo 1. Veo que se acuerdan muy bien. Bueno, disculpen, seguimos. Bueno, entonces, ¿y cómo lo escribo? Un vector de módulo, un versor. Entonces, sus componentes son coseno de tita en I más seno de tita en J. ¿Por qué? Y porque si estoy inclinado tita, esto vale 1 y la proyección es 1 coseno de tita y acá es 1 seno de tita. Entonces, si yo tengo eso, si ρ vale 1, estoy trabajando con un versor. Cuando yo hago la derivada en la dirección de un vector, pero trabajo con el versor, estoy hablando de derivada direccional, no le estoy dando desde el punto, porque no me estoy refiriendo a que se mueve hasta tal punto, que es un vector de cierto módulo, sino que estoy hablando de la derivada que estoy en este punto y en esa dirección, nada más. Si yo al vector le doy un tamaño, estoy relacionando dos puntos, la dirección, pero dos puntos. En cambio, si yo uso el versor de la dirección, simplemente estoy marcando hacia dónde. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces ahí cambiamos de la derivada en la dirección de un vector a ser la derivada direccional, en esa dirección. ¿Qué es lo que buscamos? A mí me interesa, desde el punto que estoy parada, si yo miro en una cierta dirección, me interesa saber qué pasa con la derivada en esa dirección, cómo cambia mi función en esa dirección. ¿Estamos? Bueno, entonces, hasta aquí tengo que aplicar este límite. Horrible, como les dije. Esto, calcular a mano o usar con ejercicios en práctica, horrible. Entonces, uso lo que la famosa, que ahora se va a convertir en famosa, función diferenciable. Recuerden, función diferenciable es aquella que tiene derivadas parciales continuas. ¿Y por qué la necesito? Y es buena, y porque ustedes voy a trabajar con derivadas parciales dentro de todo esto. Voy a obtener una derivada direccional, pero necesito usar derivadas parciales. Ya vamos a ver por qué. Entonces, necesito el concepto de función diferenciable para que esto se me haga más fácil y poder tener una fórmula de cálculo. Recuerden que la función era diferenciable si su incremento lo podía escribir de esta forma. Las parciales por delta de x, delta y más un infinitésimo. Yo sé que el delta de x, por lo que vengo trayendo, es rho coseno de tita, el delta de y, rho seno de tita. Y la derivada direccional la puedo poner, lo que vamos a ver, como el delta z sobre el rho con el límite tendiendo a cero. Entonces, el delta de z, si es una función diferenciable, lo puedo escribir así. Ahí está. Estoy diciendo simplemente fórmula. De todas formas, todo esto lo tienen en el apunte. Entonces, es un límite. Suma arriba. Yo puedo distribuir este denominador. En este caso, se simplifica con este rho, con este otro, y acá me queda, por propiedad del límite, yo tengo el límite de este cociente. Y ese cociente, el rho tita, es un infinitésimo de orden superior a rho. Entonces, ¿qué se acuerdan? Seguramente nada. Pero cuando hacíamos allá en el tema 2 de cálculo 1, infinitésimos y comparación de infinitésimos, ¿qué decíamos? Que cuando teníamos el cociente de un infinitésimo de orden superior con otro, ese límite me daba 0. Entonces, ¿qué me queda? Solamente f de x coseno de tita
f de i seno de tita con el límite de ρ tendiendo a 0. No está ρ. Entonces directamente me queda f de x coseno de tita más f de i seno de tita, la resolución de ese límite. Y aquí meto otra cosita de vectores. ¿Cómo se calcula producto escalar de dos vectores? ¿Cómo es? ¿Se suman las componentes? ¿Cómo se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de eso? A ver. Suma de los productos de las componentes. Perfecto. Perfecto. Bueno, mire. Si yo puedo decir que acá tengo un producto, acá tengo otro producto y una suma. Entonces, yo puedo escribir esto como un vector, aquí está escrito por sus componentes, por otro vector, y aquí apareció la fórmula. Me limpié el límite. Tengo este vector que está acá, es el versor. Miren, coseno de tita, seno de tita. Es el versor, estas I1 y I2 son las componentes. Entonces, esto es el versor, dirección. Y esto, aquí apareció un nuevo vector que se simboliza así, que ahora lo vamos a ver y de aquí en más la materia va a aparecer por todos lados. Se llama gradiente. De f. Fíjense que es un vector donde este símbolo se llama operador nabla, el operador que me indica derivadas. Y ese vector, sus componentes son las derivadas parciales de la función en el punto que estoy considerando. Entonces, una derivada direccional en cualquier dirección, si la función es diferenciable, un campo escalar, una función, una superficie, yo puedo calcular la derivada direccional como el gradiente de la función por el versor dirección. Esa es la clave y esa es la fórmula para trabajo. Entonces, vector importante, tiene su nombre propio, es el vector gradiente. Si yo tengo un campo escalar diferenciable en un punto, se llama gradiente de la función a este vector. Y miren esta particularidad. El vector gradiente, yo estoy hablando de una superficie que está en el espacio. El vector gradiente de ella tiene dos componentes y está en el punto XY y está en el plano, está abajo. Pero miren qué me hace este vector, para que vamos analizándolo. Fíjense en este punto. Si yo me muevo a otro punto que está en la dirección de ese vector, por ejemplo, yo me muevo a ese punto. Miren el valor que me da. Si me muevo en la dirección, en la misma dirección, pero a un punto acá, y lo quiero buscar en la función, me va a dar esto. En cambio, si yo me moviera, por ejemplo, a un punto acá, yo subo, me va a dar ese valor. Mire, si yo me estoy moviendo en la dirección del gradiente, me da, por ejemplo, respecto de cualquier otro punto, acá creció poquito la función si me moví en esta dirección. En cambio, si me muevo siguiendo la dirección del gradiente, veo que es hacia donde la función más crece. Eso me indica el gradiente. Me indica, es la dirección
está acá abajo. Esto hay que tenerlo muy claro. Está acá abajo, está en el plano, pero me está indicando hacia dónde la función que está arriba crece más, se inclina más. Me está indicando la dirección. No es un vector que está en el espacio, que está inclinadito. No, está en el plano. Esto lo tienen que ver. ¿Les queda claro? Está abajo, está en el plano. Pero me está diciendo, mire, esto que está aquí arriba, si en esta dirección crece más o crece menos. ¿Lo entienden? Esto tiene que quedar claro. Bueno. Porque ahora, y no puedo dejar de mezclar todas las cosas y el gradiente se va a mezclar con las curvas de nivel que están aquí abajo, como está él. Y vamos a ver todas las cosas que podemos sacar. Pero antes de ir a eso, yo les hablé recién de este operador, que este triangulito que uno se escribe, y perdí, tengo que activar de vuelta. Ay, perdí el puntero, el lápiz. Ahí está. Bueno, lo voy a poner en azul porque justo eso lo he puesto en rojo. Esto es un operador nabla y es simplemente un operador matemático que es la parcial respecto de x en la dirección y más la parcial respecto de y en la dirección j aplicado a un campo escalar como producto escalar. O sea, un vector yo lo puedo multiplicar por un escalar. ¿Y qué resultado tengo cuando multiplico un vector por un escalar? Otro vector. Esto es un escalar. Mira, y al aplicarle este operador, yo llego a un vector. Entonces, también es la primera forma de relacionar desde hay un campo escalar. Uy, ¿por qué pierdo tanto? Ahí está, un campo escalar a lo cual tiene asociado un vector. Ese campo escalar, yo estoy hablando de un vector en un punto, pero ese campo escalar tiene una sombra, todo un dominio, entonces yo en cada punto puedo calcular el vector gradiente. Entonces, en definitiva, cada vectorcito gradiente me va a dar un campo gradiente. Entonces, estoy asociando desde un campo escalar, estoy asociándole un campo vectorial. Empecé la primera mezcla. Cuidado. Bueno, si lo tuviera, si ahora estuviera con una función en 4 dimensiones, yo puedo calcular, uy, me ha quedado, puedo calcular el gradiente y ¿qué va a pasar? Va a tener 3 derivadas, 3 componentes, en X, en Y y en Z. Y eso lo vamos a dejar ahí, porque ya vamos a ver qué significa el gradiente de esta forma. Ustedes saben que cuando yo trabajo en 4 dimensiones, tengo una función, lo que puedo graficar es la superficie de nivel. Una función en 3D que sea la superficie de nivel de esa otra que está en 4. Bueno, entonces ya vamos a asociar, como les decía, voy a asociar este gradiente que está abajo a las curvas de nivel y el que de la función en 4 dimensiones, digamos, tiene 3 variables independientes, lo voy a asociar con una superficie de nivel. Vamos paso a paso. Bueno. Ahora veamos
un cálculo de derivada direccional, porque este vector se desprende de la definición de derivada direccional. Entonces, este es un ejercicio clásico de derivada direccional donde el vector está dado. Dice calcular la derivada direccional de esta función en el punto, en la dirección del vector. Yo lo primero que miro, ¿cómo es este vector? Es coseno de un ángulo más en una dirección más seno del mismo ángulo en la otra dirección. O sea que es ya un versor. Genial. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que mirar? Si mi función es diferenciable en el punto que estoy considerando. Y sí, la función, si yo saco las derivadas de esta función, ¿qué va a ser? Menos 2x en el punto es continua. Tiene un valor, me queda menos 2. La otra es menos, va a ser un cuarto por 2i, o sea, va a ser menos un medio i. En el punto también me va a quedar menos 1. Son dos funciones, entonces, en la función en el punto es diferenciable. Eso es lo que me tengo que fijar. En general, si les soy sincera, los ejercicios que ustedes tienen, tanto en la guía como van a tener en la evaluación o en la siguiente tarea, para aplicar conceptos de esto, siempre la función va a ser, les doy funciones diferenciables, porque yo quiero ver si ustedes entienden el concepto de derivada direccional o las aplicaciones de derivada direccional. Entonces, si la función que les doy sería no diferenciable en el punto, que van a trabajar, listo, ahí se acabó todo. No puedo usar la fórmula de derivada direccional, por ende, tendría que calcular un límite. No, listo, ustedes saben que les he dicho que el límite no vamos a calcular en la materia, vamos a usarlo como concepto, pero no vamos a ir a la cosa práctica. Entonces, la función es diferenciable. De todas formas, esto me permite, yo necesito armar el vector gradiente en el punto 1, 2, que va a ser el vector menos 2 en i menos 1 en j. ¿Cuándo la función no es diferenciable? Cuando alguna de sus derivadas parciales no son continuas. Por ejemplo, si me hubiera dado que la derivada parcial me da un valor, un cociente, y cuando yo pongo el valor del punto en ese cociente, me da 0, no puedo hacer el cociente. No es continua en ese punto. Entonces, la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 es el gradiente de la función en ese punto por el versor de la dirección. Este b de phi es una forma también que yo tengo para identificar que estoy trabajando con el versor de la dirección. Son nomenclaturas. Entonces, simplemente reemplazo, voy a tener menos 2 en i, menos 1 en j, y como ya tenía dado el versor, es coseno de pi sobre 3 en i más seno de pi sobre 3 en j. Acá es muy sencillo, pues tengo dato del vector. En general, estos ejercicios es aplicar esta fórmula. El problema no está en calcular el gradiente, el problema está en la dirección. Ahí donde se tienen que dar cuenta. Bueno, ¿y qué me queda aquí? Y simplemente un producto escalar de dos vectores. Entonces me queda coseno de pi sobre 3 menos 1 por el seno de pi sobre 3 y voy a sacar un número. ¿Estamos?
un valor, un número, que es el valor de la derivada. Guarda, no puedo obtener, que es un error muy común que se comete, un vector aquí. Nunca. La derivada en un punto, sea la derivada que sea, es el valor de una pendiente, de una tasa de cambio, pendiente desde el punto de vista geométrico, de una tasa de cambio, de una variación. Nunca el valor de una derivada va a ser un vector. ¿Estamos? Cuidado con eso. Las cosas que les estoy marcando es porque los años, lo vieja, me hace saber dónde están los errores y dónde se equivocan. Entonces, cuidado con eso. Estas son cosas para tener muy claros los conceptos. Bueno, ahí tienen el dibujito de la superficie, que es esa, del vector U, bueno, yo lo llamé B allá, vector U, el ángulo con el eje X, el ángulo pi sobre 3, el tita, que es el mismo ángulo que si yo lo pondría acá, y acá en este punto yo calcularía el gradiente que no está dibujado. El gradiente sería, partiendo de este punto, menos 2 en X, o sea que me iría para atrás menos 2, menos 1 en Y. O sea que el gradiente estaría así, para allá, dibujado, en el plano. Pero si ustedes lo proyectan arriba, me está dando la dirección, si yo de este punto me muevo a otro punto en esa dirección, donde está la máxima inclinación de la función. Bueno, claro este ejercicio. O sea, el mecanismo de cálculo es muy sencillo. Sacar el gradiente y tener el vector dirección, el versor. Hago el producto escalar y se acabó el problema. El tema es que me vayan siguiendo los conceptos, lo que significa esto. Aquí les muestro otro ejercicio. Calcular la derivada direccional de la función en el punto. Esa es la función, ahí está el punto. Fíjense que si yo pongo este punto en la función, me da la función 0. Por eso está graficado ahí el punto. Me da justo un punto que está en el corte del plano X. Pero ahora, este vector es un versor. Ahí estoy. En eso estoy yendo. Lo que estás pidiendo, Agustín, ahí estoy yendo. Es un versor. Tiene módulo 1. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo calculaban el módulo? Me dicen que sí es un versor. El versor es el vector de módulo 1. Entonces, módulo de este. ¿Cómo era el cálculo del módulo? A ver, raíz de la suma de las componentes. Entonces, al cuadrado. Entonces sería 4 más 25. Raíz de 29. Eso no me va a dar nunca 1. Entonces, no es un versor. Primera dificultad. Entonces, vamos por partes. Calculamos el gradiente. Aquí, para ir más rápido, aquí están las derivadas en X, la derivada en Y de esa función. Reemplazando el punto, tengo el gradiente. ¿Cómo transformo un vector para hacerlo un versor de la dirección? De tener un vector que me marca la dirección, yo quiero obtener el versor de la dirección. ¿Alguno se acuerda? El módulo sobre el vector. Bien, al revés. El vector dividido en el módulo, que es ahí está. Entonces, el versor dirección es 2 raíz de 29 en Y más
5 raíz de 29 en J. Listo, solucioné el problema. Tengo el gradiente, tengo el versor. Calculo la derivada direccional, que ahí está. El producto de los dos vectores y ven, ahí está el número. Y aquí aparece una primera relación con las curvas de nivel. Por supuesto, en esta gráfica están agrandados el tamaño del gradiente y del vector para resaltarlo. Pero miren, tengo las curvas de nivel de esta función, que ustedes pueden ver que si yo la cortara con planos paralelos, se me va formando ahí en el XY, ven las curvitas, esta forma. Este sería el punto S. Tengo la dirección y tengo el gradiente. Fíjense, desde ese punto, si yo lo llevo acá, lo miro en 3D, en la dirección del gradiente, la función va subiendo. Ya sería más o menos hacia allá. ¿Estamos? Y acá tengo, y las curvas de nivel siempre me va indicando, si ustedes lo ven, hacia dónde tengo el cambio mayor de la función, la dirección en que cambia forma más rápido. ¿Cómo grafico el vector 2 menos 1? Bueno, mira, estoy parado en el punto. Veo la componente x2. Entonces, aquí está girado el dibujo por una cuestión de mostrárselo así, por hacer coincidir esto. Pero, a ver, te lo hago en un gráfico bien. El punto 2 menos 1 es un punto que está acá abajo. El vector dirección, ¿cuál me dijiste que quería? El vector 2 menos 1. El vector 2 menos 1. No entiendo cómo grafica el vector 2 menos 1. No, el 2 menos 1, ahí, a ver si es lo que yo estoy... 2 menos 1 es el punto. El gradiente tiene estas componentes. Entonces, yo me paro en el punto y digo, en I me vale menos 4. O sea que desde este punto yo me muevo 4 unidades a la izquierda por el menos. Y en J, en vertical, son 8. Entonces yo me debería desde este punto subir 8 para arriba, bueno, donde llegue. Y ese sería el vector gradiente. Por eso, ustedes lo ven ahí, las escalas no son las correctas entre las curvas de nivel y el gradiente, pero era para resaltar. Es un vector que ahí me queda el... Es el 2,5. El otro, bueno, supongamos no voy a... Por estas cuentas no lo voy a hacer. Si es 2,5, quiere decir que me muevo 2 para acá y subo 5. Y tendría el vector allá. El valor de las derivadas... Bueno, a ver, vamos por partes. Respondo, yo sé que José Ignacio ha preguntado cómo calculó el gradiente. Voy a responder primero por este valor, que es lo que leí primero. Ese valor me representa, acuérdense lo que significa una derivada, es una tasa de cambio. Me identifica el valor en cuánto cambia la función en la dirección de este vector que yo estoy trabajando. O sea que si yo me muevo en la dirección esta que le di, quiere decir que la función va a cambiar esto, un valor positivo. Quiere decir que se va a incrementar en este valor.
Cuando yo hago un cambio unitario, una tasa de cambio, un cambio unitario en esa dirección, la función va a tener un incremento de este valor. Ahora vamos a la otra pregunta de cómo calculé el gradiente. Voy a borrar algunas de estas cosas para poder explicar cómo calculé el gradiente. Bueno, el gradiente, por definición, es el gradiente de la función, es la derivada de la función en el punto, la derivada en x, más la derivada de la función en el punto en j. Punto. Eso es una fórmula, esa es la definición. Eso es lo que tengo que aplicar. Entonces, fíjate, José, o no sé si te dicen Ignacio, supongo. Mira, esta es la derivada en x. Mira la función. Si yo la derivo en x, tengo 2x y cubo menos 0. Esa es la derivada en x. Acá, esta, ¿ves? En la dirección y. Esta es la derivada en y de la función. Acá está no puesto en ningún punto. Está en forma genérica. Después, reemplazo el 2 en el x y el menos 1 en el y obtengo los valores numéricos. ¿Está bien, Ignacio? Bueno. Listo. Vamos, avancemos un poquito más. Ahora bien empiezo la historieta. ¿Cómo relaciono las derivadas direccional con las derivadas parciales? Porque usted va a decir, sí, en la fórmula de derivada direccional aparecieron las parciales. Pero yo les podría decir que, ¿por qué no? Derivada direccional. Yo establecí una dirección cualquiera. Y si yo quiero derivar en la dirección X y en la dirección Y, ¿por qué no voy a ocupar esta fórmula? Si es una derivada en una dirección. Y una dirección es el eje X, otra dirección es el eje Y. ¿Por qué no puedo usar esta fórmula? Sí, ya sé que es medio tonto, porque sí, conozco las derivadas parciales, ¿por qué voy a usar esta fórmula? Pero van a ver el por qué. O sea, si yo estoy queriendo derivar en la dirección del eje X, cualquier dirección, yo marco el ángulo θ acá. El del eje X, el ángulo θ, es 0. Está ahí. Entonces, el versor de la dirección, que yo sé que se llama Y, tiene componentes que coseno de θ, seno de θ, como cualquier versor dirección. Pero como θ es 0, el coseno de 0, el seno de 0. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Entonces, ese es el versor que voy a usar. Aplico definición. Gradiente de la función por ese versor dirección. El gradiente es f de x en el punto, f de y por el versor. Si hago ese producto escalar, miren, solamente es f de x por 1, f de y por 0. Me queda f de x. O sea que si yo aplico la fórmula de la derivada direccional en la dirección de x, obtengo la misma f de x que ya sé calcular. Y si lo hiciera en la dirección de y, en esta dirección, el ángulo θ es 90 grados. Es el mismo análisis y llego a f de y. Entonces, puedo decir, y en eso me afirmo, que la derivada más general y el concepto de derivada general es el concepto de derivada direccional, donde las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Lo puedo ver perfectamente así, porque estoy derivando
aplicando la fórmula en una dirección que corresponde con un eje o en la dirección que corresponde con el otro eje. ¿Les queda claro eso? Entonces, derivadas, ¿cuál es la relación? Y esto también es una pregunta de evaluación. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la derivada general? Es la derivada direccional. ¿Y qué relación tiene con las derivadas parciales? ¿O son distintas o están vinculadas? Las derivadas parciales son un caso particular, un cálculo particular que surge de aplicar la fórmula de derivada direccional, siempre y cuando estemos trabajando con función diferenciable. Si no, se me va todo el diablo. Esto no es cierto. Por eso es la importancia de decir, si yo trabajo con función diferenciable, puedo aplicar esta fórmula y me va saliendo estas ventajas. Esta derivada tan general y en las direcciones de los ejes las calculo así. Y en cualquier otra dirección uso también esas parciales para armar el gradiente y tengo la derivada direccional. ¿Qué puedo repetir la pregunta? Es una pregunta, o sea, te la voy a repetir más o menos, pero el concepto es lo mismo. ¿Qué relación hay entre la derivada direccional y las parciales? Es la pregunta. La relación es que las derivadas parciales son un caso particular de la derivada direccional, que es el concepto general de derivada para funciones diferenciables. ¿Está? Todo esto lo tienen escrito, está en el apunte, pero es algo, lo remarco porque es algo que suele preguntar en un examen, que suele aparecer, para que les quede claro. Son las cosas conceptuales que surgen en las preguntas. Más que esta, que es una demostración. ¿Qué concepto no has entendido, Agustín? ¿El de derivada direccional? ¿El de esta relación? La relación. Mirá, voy a borrar los garabatos a ver si puedo. ¿Yo qué quiero? Calcular una derivada direccional, donde yo digo, yo conozco la fórmula de derivada direccional. A ver, ahí está. Derivada direccional de la función es el gradiente de la función por el versor de la dirección. Y yo digo, mi dirección, mi versor es ese. ¿Cómo es el versor? Si yo quiero el versor en la dirección, quiere decir que el θ, cuando dice el θ 0, acuérdense que cualquier ángulo uno lo mide a partir del eje X. Entonces, si θ es 0, ¿cómo es este versor? Yo sé que cualquier versor tiene componentes coseno de θ en I más seno de θ en J. Para este versor en particular, coseno de 0 en I más seno de 0 en J. ¿Cómo me queda este versor? Coseno de 0 vale 1 más el seno que es 0 en J. O sea, las componentes del versor son 1, 0. Es este vectorcito que se le llama I directamente. Ahí está. B es igual a I, el versor de la... Entonces, esta es mi dirección. Aplico, no mires para allá, aplico la fórmula. Gradiente por vector dirección por el I que me ha quedado. Entonces, el gradiente es el f de x, el f de y, por este vector, que es este. Componente 1, 0. Multiplico este por este por este. ¿Qué me queda el resultado? Nada más que eso.
Si lo hago, si querés verlo con un vector que está a 90 grados, o sea, acá, ¿cómo son sus componentes? Coseno de 90 grados en I más seno de 90 grados en J. ¿Sí? Coseno de 90, ¿cuánto es? 0 en I más 1 en J. O sea que ese vector es el vector J, que tiene estas componentes. Aplico la fórmula f de x por ese vector que tiene esas componentes, que me da la relación, ahora se hace esto 0 y este producto me queda directamente f de y. Es simplemente aplicar la fórmula de derivada direccional, esta fórmula, donde yo construyo el versor y el versor J, que son los que me marcan las relaciones, las direcciones de los ejes. A ver, profe, ¿y luego qué hacemos con estos valores que hallamos? ¿Los sumamos? No, o sea, esto es teórico. Aquí lo que yo te estoy mostrando es que cuando yo hago una derivada direccional en la dirección del eje X, es lo mismo que si hubiera calculado f de x. O sea que no tiene sentido, si yo conozco esto, no tiene sentido decir, voy a derivar en la dirección del eje X. Quiero la tasa de cambio en la dirección del eje X. Y directamente saco la f de x, porque aquí lo estoy demostrando que es la f de x. Y si en cambio dijera, quiero la derivada en la dirección del eje Y, y bueno, no tiene sentido que haga esto, porque ya sé por esta demostración, uy, perdón, eso me salió de, que es la f de y. ¿Estamos? Bueno, avancemos un poquito. Ahora me voy a ir a un tema que lo vamos a usar, o sea, voy a hacer una introducción de curvas, de parametrización de curvas. El tema y las curvas paramétricas lo vamos a usar en integrales, mucho. Hay, de todas formas, por eso no les he puesto ahora entre los materiales de la unidad 1, pero aquel que no entiende este pedacito y este concepto, en el canal Matemin hay, para el tema integrales, hay un video que dice parametrización de curvas. Hay otro parametrización de superficie, pero ese para más adelante. Véanlo, adelántense, véanlo ahora para que si tienen problemas en comprender lo que vamos a ver ahora, porque va a ser un buen apoyo ese video para entender este pedacito. Pero necesito explicarles esto o introducir esto para lo que viene. Entonces, a ver mi machete, ¿por dónde ando? Aquí, parametrización. ¿Qué voy a decir de esto? Yo tengo una partícula que se mueve en el espacio. Entonces, describe una curva. ¿Cómo puedo describir yo la posición? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va describiendo todo ese trayecto una partícula en el espacio, una curva en el espacio? Y la puedo describir con un vector que le llamo vector posición, donde cada posición, o sea, el valor que esté en la partícula en X, en Y y en Z son funciones, las coordenadas de la partícula son funciones del tiempo, de ese parámetro. Bueno, tiempo lo estoy dando un nombre al parámetro, pero un parámetro que me va indicando el movimiento. Entonces, una curva en el espacio es un camino trazado por una partícula en movimiento cuya posición en el tiempo yo la puedo describir por este vector, que cuando si la partícula está en otro lado, este vector está acá, pero es función siempre de este parámetro, del valor de este parámetro y, por supuesto, la forma que tengan cada una de estas ecuaciones. Pero este es el vector que va cambiando, siempre anclado en el origen, pero me va dando
de acuerdo a dónde esté, y el valor del parámetro me va dando la posición de la partícula. Si yo tomo una posición y después pasa un incremento h, está en otro lugar en el punto Q, yo puedo hacer el cociente incremental entre estos dos en la posición incrementada menos la posición sin incrementar sobre el incremento. Estoy haciendo una diferencia de vectores. Esto es, el incremento es un escalar. El resultado de este cociente incremental es un vector que está en la dirección esta. Ustedes saben, la resta me va a dar por álgebra de vectores, me da en esta dirección. Si yo empiezo este incremento, concepto de derivada, de límite, a llevar, tendiéndolo a cero, me traigo el punto Q por acá, va a llegar un momento que este vector y estos puntos van a estar tan juntos que va a ser en la dirección de la tangente. Entonces, en el límite, ¿qué es lo que es? Es la derivada del vector. Entonces, la derivada de este vector posición en el tiempo es un vector que va siguiendo la curva, es un vector tangente a la curva de movimiento. Esto relaciónenlo con cuando ustedes ven gráficas de líneas de flujo. ¿Cómo están marcadas las velocidades? Como tangente a las líneas. Siempre, si ustedes ven, qué sé yo, un tubo y ven que la corriente, las líneas de corriente son, vamos así, entonces las velocidades, ustedes van a ver que va a ser siempre tangente, los vectorcitos que me marcan la velocidad, siempre están tangentes a las líneas de flujo. Bueno, es por esto. Y lo que es conceptualmente la velocidad es la derivada del espacio en el tiempo, la derivada de la posición, podemos decir. Entonces, como vector, es un vector tangente a la curva que yo tenga en el punto. ¿Y cómo es el R'? Si quiero matemáticamente, va a ser el X' en Y más el Y' en J más el Z' en K. Bueno, este vector es el que necesito, que es un vector tangente a la curva. O sea, que cuando yo quiero ver la rapidez de movimiento, ya ustedes están viendo que voy a usar. La rapidez, asócienlo al concepto aceleración. La tasa de cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, si yo quiero saber la rapidez de movimiento en una dirección, ¿qué voy a hacer? La derivada direccional en la dirección de la tangente a la curva, al donde está el movimiento. ¿Lo ven? Entonces voy a tener la aceleración, qué tan rápido está cambiando ese movimiento, porque uso el vector tangente que sigue a la curva y el gradiente. Bueno, ahí lo había escrito, me adelanté a escribirlo arriba. Concepto de esto, de parametrización. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la curva. Como les digo, hay un video de parametrización, pero eso lo necesitaba, que les quede claro, está claro ese concepto de que el vector posición derivado es el vector tangente a la curva. Eso lo necesito porque aquí vienen el uso, amén de lo que acabamos de ver, las propiedades del vector gradiente en relación a la derivada direccional
y que son los que me dan toda la potencia de utilidad de este vector. Básicamente la tienen totalmente demostrada en el apunte. Voy a ir rápido porque lo que tiene que quedar claro es esto. El gradiente es normal a la curva de nivel en un punto. Si yo me paro en un punto, siempre el gradiente va a ser perpendicular en ese punto a la curva de nivel. No a la curva de nivel, no hay un vector perpendicular en una curva. Va a ser perpendicular a la tangente, a la recta tangente en el punto a la curva. La perpendicularidad la establezco entre o perpendicular al R', si la curva está parametrizada, que es el vector en la dirección tangente. Esto siempre se da, esto es una propiedad muy importante para sacar conclusiones. La demostración, y uso lo que tengo que tener, la curva parametrizada, la curva de nivel parametrizada, entonces me queda así. El vector posición de esa curva puede ser este. Hago el diferencial R, que es lo que ustedes saben, que el diferencial, y yo voy a calcular el diferencial R, va a ser X', ¿por qué X'? Porque es respecto de un parámetro, por diferencial T, ese es más la dirección Y, más Y' por diferencial T en la dirección J. Esto es el diferencial de Y de una variable, esto es el diferencial X de una variable. Porque tengo ese vector en una variable, entonces le aplico los conceptos de diferencial que conozco. Derivada por diferencial de la variable independiente. El diferencial de la función de z de f de xy, que es una función, la curva, perdón, o la función, como ustedes, que está en el espacio, aplico el concepto, es de dos variables, la f es la curva de nivel, o la curva, mejor dicho, la curva intersección que está en el espacio, que la proyecto y tengo la curva de nivel. Esta f tiene dos variables, entonces calculo el diferencial de una función de dos variables, que la derivada de la primera, diferencial x por f de x por diferencial x más f de y por diferencial y. Pero es una constante, entonces acuérdense el concepto diferencial, ¿ves que empiezo a mezclar todos los conceptos? El concepto de diferencial que veíamos la clase pasada, el diferencial, ¿qué es lo que era? Era aproximado, diferencial es aproximadamente igual al delta de z. Si yo estoy hablando de que estoy en una curva, ahí, en un plano constante, en una curva, ¿qué delta de z tengo? Esta es la proyección simplemente de esta curva, pero ¿qué delta de z tengo? Ninguna variación. Siempre, si yo me muevo por la curva de nivel, vayan anotando eso, si uno se mueve por la curva de nivel, la altura no cambia. Siempre estoy moviéndome acá, que estoy sobre este plano. Lo mismo, o sea, si la representación es que caminara siguiendo esto, que es una representación, pero no cambié la altura. Entonces, el delta z, si me muevo, es cero, por ende también el diferencial es cero. Y lo puedo ver aquí, que al ser una constante, la derivada de una constante es cero, si quieren verlo matemáticamente. Entonces, ese diferencial de la función, visto como vectores, sería el f de x, el f de y, diferencial x, diferencial y. Este vector es el diferencial R. Si el producto de dos vectores, el diferencial R, que es, ¿ven? El R',
diferencial R, lo podría reducir y ponerlo como el R' de T diferencial T. Sigue la curvita. Si el producto escalar de dos vectores me da 0, ¿qué significa ello? Que son perpendiculares entre sí. Entonces, ahí está la prueba de que el vector gradiente, este, es perpendicular a este otro. Siempre al vector tangente a la curva. Esa es una propiedad, esta es la demostración. Véanlo tranquila, pero esta propiedad es muy importante. Que quede claro que el gradiente es perpendicular en el punto al vector tangente a la curva de nivel. Lo hablamos caseramente, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Bueno, otra propiedad, la segunda importante, es la derivada direccional adquiere su valor máximo en la dirección y sentido del gradiente. O sea que si yo estoy derivando en la misma dirección del gradiente, voy a obtener el máximo valor. Mire, ¿por qué? Por definición de producto escalar, derivada. La definición puede ser el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo entre ellos. En este caso va a ser el módulo del vector por el módulo del versor por el coseno. ¿Esto cuánto vale? 1, el módulo. Entonces directamente me queda gradiente por coseno. Y sabemos que en este caso el coseno del ángulo, cuidado con esto, coseno alfa no es tita. Tita, si este es el I, como está llamado ahí, el I de tita es este. Alfa, si este es el gradiente, alfa es este. El ángulo entre ellos. Esta es la otra definición de producto escalar. El módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si ese ángulo, si alfa, no sé si lo tengo, si alfa es 1, ¿qué pasa? Para que alfa, el coseno de alfa sea 1, tiene que haber sido coseno de 0 grado me da 1. Entonces, ¿qué tiene que haber ocurrido? Y que el gradiente y el versor coincidan. Cualquier otro valor de coseno siempre va a ser 0, y pico. Coseno, de, por ejemplo, de 45, de 30 grados, supongamos, qué sé yo, 30 grados, ustedes saben que voy a tener el vector y voy a tener el gradiente y el ángulo entre ellos va a ser 30 grados. Este coseno me da 0,7, era 707, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo. Vamos a ir al machete, vamos a ir a la calculadora. Coseno de 30, no quiero meter la pata. 0,86. Ah, qué bien. 0, ¿de dónde? No. Bueno, entonces voy a borrar, no les voy a dejar un valor. Esto es 0,86. Bueno, ¿ven? Es más chiquito de 1. Lo más grande que puede tener el coseno es 1. ¿Y cuándo? Cuando el ángulo es 0. Entonces, ¿qué está diciendo? Que están coincidiendo el gradiente. Y va a ser cuando este producto va a ser lo más grande posible. Entonces, el máximo valor de la derivada direccional lo tengo en la dirección del gradiente, cuando yo derivo en esa dirección. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es el máximo cambio de la función. Si la función es una superficie, es hacia donde está la mayor pendiente.
Ahí ustedes en el apunte tienen un ejemplito que es una montaña y un esquiador que está parado en cierto punto. Entonces la pregunta es decir, ¿en qué dirección va a bajar más rápido el esquiador? Y si yo calculo la dirección del gradiente, yo sé que tengo la máxima pendiente, entonces va a bajar más rápido por ahí. Y si quiero ir en dirección norte, y bueno, si yo calculo la derivada direccional en la dirección norte, yo con el versor que es 1, 0, me va a decir qué inclinación, qué pendiente tengo en la dirección norte, o en la dirección sur, o en la que calcule. ¿Se dan cuenta? Pero si quiero la máxima, es en la dirección que está el gradiente. Con ese ejemplito espero que lo puedan entender. En el video creo que también están, ahí tienen un par de videos de derivada direccional para apoyarse en toda esta explicación, porque esto tiene muchísima carga de, conceptual y carga de relacionar todas estas fórmulas, de imaginárselo y relacionarla con el significado. Es un esfuerzo grande. Una vez que logran entenderlo, van a resolver cualquier ejercicio y se van a apoyar siempre en la derivada direccional para sacar el máximo, el máximo cambio y van a saber y van a poder leer mapas con mapas de contorno, que pueden ser líneas equipotenciales, líneas de flujo, pueden representar un montón de cosas y poder leerlo y decir, ah, aquí está el máximo. Los videos de los temas de hoy están puestos en la pestaña del tema 1, están dos videos de derivadas direccionales, uno con esta parte conceptual y otro con ejercicios, para que vean los ejercicios. Lo que les he dicho, que les recomiendo por si no entienden cómo es la representación de ese vector posición, el R', el vector tangente, que se adelanten un poquito y vean el de parametrización de una curva, que ese no está puesto porque es más enfocado y eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos integrales. Pero ese principio y ese entender esa parte, por ahí les puede ayudar ahora. ¿Estamos? Pero lo fundamental es que le tiene que quedar estos dos conceptos. ¿Qué es lo que es la derivada direccional? Las propiedades, o sea, la derivada direccional que uso en el cálculo, el vector gradiente, ¿qué es lo que es el vector gradiente? Que es un vector, por eso siempre en ingeniería todo se habla del gradiente de temperatura. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando del cambio de temperatura. ¿Cuál es el gradiente de temperatura? Y es el máximo cambio de la temperatura, ¿o no? No se habla así. Bueno, es por todo esto. O sea, uno simplifica y dice el gradiente de temperatura es tanto. El concepto que hay atrás es haber usado la derivada direccional, saber que en la dirección y sentido del gradiente, que me lo dan las derivadas parciales, tengo el máximo cambio. Entonces, ese máximo cambio en la bibliografía común o en el uso común de ingeniería, y hablo del gradiente de temperatura, del gradiente de, qué sé yo, magnético, del gradiente de X, qué sé yo, magnitud, pero el concepto está en que me estoy enfocando, estoy diciendo el máximo cambio, en la dirección en que está el máximo cambio. Sale de todo esto, esta es la parte matemática, pero tienen que hacer el esfuerzo para que estos conceptos queden claros. Bueno, campo gradiente. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, yo sé que el vector gradiente en forma genérica, el vector gradiente, que yo lo tengo como f de x en y más f de y en j, es un vector
que asocia a dos variables, dos componentes. Si no lo tengo definido en un punto, es un campo vectorial que me está asociando a cada punto, en este sería XY, voy a llegar a dos componentes que son, en este caso, las parciales. Voy clasificando el campo. En cada punto del plano me le asocia un vectorcito. Entonces se genera el campo gradiente. Entonces, miren esto. Esto es una superficie que ya le he calculado las curvas de nivel y está superpuesto la gráfica del campo gradiente, que es la gráfica de todos los gradientes punto a punto. Miren las curvas de nivel, miren cómo va indicando. Acá cómo se va haciendo la forma, porque siempre es perpendicular a las curvas de nivel. Si ustedes, no sé si se logra apreciar, pero siempre hay una perpendicularidad a las curvas de nivel. Acá tengo vectorcitos que entran apuntando hacia ese punto. Acá vectores que salen. ¿Por qué? Miren, estos vectores entran. Miren cómo va creciendo para allá. Acá salen. Corresponden a esto. Miren cómo va creciendo la inclinación. Acá también salen. Miren cómo va la inclinación para allá. Ven que me marca hacia dónde crece más la función. En el caso de una montaña, si yo tuviera ese mismo dibujo, es el que está acá abajo. Tengo las curvas de nivel, yo trazo una tangente en un punto, el perpendicular me va a indicar cómo está creciendo, dónde está la máxima pendiente. Pero siempre parados en el punto. Desde el punto que yo estoy parado, me indica hacia dónde están más, porque si yo cambio el punto, yo me vengo a este punto, que está por acá, y la máxima inclinación va a ser otra. Pero así que siempre tengo que referirme al punto donde esté parada. En este caso, en esta gráfica, que es una función genérica, miren la pista que me va dando, que ya lo vamos a ir más adelante. ¿Cómo es este punto? Esto es un punto de inflexión, porque tengo una curvatura así en este sentido y en el otro sentido tengo, este es el punto de la silla de montar, la famosa silla de montar en 3 dimensiones, eso es un punto de inflexión. Entonces, cuando yo tuviera el dibujo de abajo, estoy viendo que en una dirección los vectorcitos del campo gradiente entran y no tuviera los números de las curvas de nivel. Y en la otra dirección salen a eso, ahí ese punto del medio es un punto de inflexión. Ya estoy hasta concluyendo cálculo de extremos, que vamos a ir después con estos dibujos. Miren, antes que yo me olvide, hay un ejemplo de campo gradiente. Voy a sacar un poco esta presentación para mostrarles el apunte, que lo he dejado abierto a propósito. Si ustedes se fijan en el apunte, es la página 45 del apunte que ustedes tienen. Acá, en esta parte, corrijan, no me he dado cuenta, y decía en la dirección de decrecimiento. No sé por qué me ha quedado decrecimiento. Es crecimiento. Corrijan, por favor, me he dado cuenta cuando estoy revisando ahora el apunte. Miren este ejemplito, que viene bien ya que lo tengo abierto, que lo miremos. Miren el paraboloide, acá está graficado el campo gradiente. Ese es un punto mínimo, el vértice, y hacia dónde crece. Y desde ese punto, para todos lados, el paraboloide está aumentando, está creciendo. Miren los vectores, para afuera. En este otro,
¿Dónde está el máximo valor? Aquí arriba. Entonces miren los vectores hacia dónde apuntan. Cualquier otro punto que yo esté parada, hacia dónde crece. Y hacia este punto, miren, todos apuntan hacia el centro. Página 45. Corrijan eso, no sé por qué. Cualquiera sea el campo gradiente, siempre me apuntan en la dirección de crecimiento. No sé por qué quedó ahí de crecimiento, discúlpenme, sinceramente. Corrijan eso, por favor. Y acá pasa, y de paso, está puesto en rojo, las direcciones ortogonales al vector gradiente son direcciones de cambio nulo. La función no crece ni decrece. Para esto voy a volver al PowerPoint. Y al anterior, miren, si yo me muevo, es lo que decíamos recién, yo me muevo por una curva de nivel, me estoy moviendo por una dirección ortogonal, o sea, a 90 grados del gradiente. Entonces, si yo me muevo en direcciones perpendiculares al gradiente, en dirección normal, la única forma que tengo es moverme en la curva de nivel. Entonces, no me muevo sobre una curva de nivel, no tengo cambio en altura, siempre la altura es la misma. No hay cambio. Bueno, eso me sirve para este ejemplo. La temperatura en grados centígrados sobre una placa metálica tiene esto. Este es un típico ejemplo, por ejemplo, un ejercicio de evaluación. ¿En qué punto, en el punto 2, menos 3, en qué dirección crece más rápido? Si yo estoy parada en este punto, aquí ya tienen los dibujos hechos, pero se supone ustedes no tendrían estas gráficas hechas. Ay, de vuelta, ahí está. Estoy parada en este punto. ¿En qué dirección voy a crecer más rápido? Y la propiedad del gradiente me dice que en la dirección del gradiente de la función en el punto 2 menos 3. O sea, el gradiente de temperatura en el 2 menos 3. Ahí está. Y si estoy parado en el 2 menos 3, que es este punto, y sí, ahí estoy viendo que en la dirección del gradiente, lo mismo lo veo acá, acá está exagerado el vector gradiente, porque si yo siguiera la escala son esos vectorcitos chiquitos. Pero en esa dirección, ¿hacia dónde apunto? Y donde voy creciendo, máximo. Y ya si me muevo en otra dirección, más inclinadita, no crezco tanto. ¿Y a qué ritmo produce el crecimiento? El ritmo, dijimos que el máximo valor se da en la dirección del gradiente. ¿Y cómo me quedaba eso? La derivada direccional de la función, me quedaba el módulo del gradiente, en el punto, ¿cómo me queda esa fórmula? Por el coseno del ángulo, que era 1. Entonces, el máximo, el valor, es el módulo del gradiente. Entonces, ni calculo una derivada direccional. Uso los conceptos. Calculo solamente el gradiente y después saco su módulo que me sirve para responder eso. ¿Está bien? Bueno. Lo último, así no los torturo más. Si yo estuviera en 3 dimensiones, o sea, en una función en campo escalar en 4, que no lo puedo graficar, lo único que puedo graficar es la superficie de nivel, yo puedo calcular el gradiente con las 3 componentes, ahí lo tienen, de esa función, por ejemplo. Sí, ya vuelvo, Agustín. Acá está graficada la superficie de nivel de la función y está graficado el gradiente. Miren, en 3D el gradiente también, todo, o sea, no voy a hacer toda la discriminación teórica,
que hemos estado haciendo. Pero todo lo mismo que hemos estado hablando se puede hablar de una función que está en 4 dimensiones, el gradiente está en 3 y, y se comprueba que es perpendicular a la superficie de nivel. ¿A qué quería llegar? A lo que yo les dije en la clase anterior, ¿se acuerdan del ejercicio que teníamos que calcular plano tangente, recta normal y vector normal en el punto? Que yo les dije, dejémoslo del vector normal, después lo vemos. ¿Cuál es el vector normal? El gradiente tomado como la función en 3 dimensiones, como la función como una superficie de nivel, suponiendo que yo le hubiera dado esta función, que es la que está ahí, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Para sacar plano tangente, recta normal, la uso así. Para sacar el vector normal, que es el gradiente, la tengo que usar así porque tengo que usar el gradiente en 3 dimensiones. Y en el punto que esté considerado es uno de estos vectorcitos. Entonces, eso es muy importante. El vector normal, eso también lo vamos a usar mucho en integrales. El vector normal a una superficie a nivel, a una superficie que está en el espacio, en un punto, es el gradiente en 3 dimensiones, considerando a la superficie como f de xy menos z igual a 0 en forma implícita para que sea una superficie de nivel. Una función, una f de x y z. ¿Estamos? Que es lo que armé ahí. Eso como importante. Ahora vuelvo a lo que, a ver, ¿esta era la que quería? Oh, no, esta supongo. Ay, esta. Agustín, decime cuando. Listo, perfecto. Vamos entonces aquí. Bueno, entonces, es lo que le estoy diciendo. Miren, lo tengo escrito, pero me adelanto. La función la pongo como una función implícita de 3 variables y de ahí saco el vector gradiente en las 3 componentes. Miren, ahí me va a quedar la derivada en x, 2x, la derivada en y, 2y, y la derivada f de z menos 1. ¿Cuál sería la recta normal? La recta normal la seguís calculando como siempre. No me acuerdo si he puesto menos 1 porque ese es el f de z. La seguís calculando con esta fórmula. A ver, creo que he puesto algunos dibujitos como para que queden más claros. A ver, sí, miren. Ahí tienen. Una función cualquiera, el plano tangente, el vector, el RT que me marca si yo tengo esto, que es la curva, que yo la puedo, perdón, este sería, lo voy a hacer un poquito mejor, quitaría todo lo que hemos estado hablando. Ese sería el R de t si esta curva está puesta en forma paramétrica como x, un x de t, un y de t y un z de t. Entonces, ese es el R' para el t. En el punto estoy considerando, este es el plano tangente. La recta normal es la recta, bueno, aquí me van a coincidir, sería la recta dirección. Y el vector tangente me da el vector normal. Cuidado, está en la dirección de la recta, pero es un vector que tiene un tamaño, porque me está indicando
suponiendo que eso, imagínatelo como una cáscara, una superficie a nivel que habría otra cáscara más arriba, me está indicando hacia dónde esas cáscaras cambian más rápido. ¿Sí? Entonces, este es un vector que tiene tamaño. Yo puedo sacar el versor dirección usando el versor de la dirección de la recta dirección, que es la recta normal, usando esto. El versor normal, ¿cuál sería? El gradiente de la función sobre la norma del gradiente, como cualquier vector, porque este es un vector que está en la dirección. ¿Está bien? Ahí, por ejemplo, hay otro del paraboloide y graficado el vector, el gradiente de la función. Siempre cuando pongo la f grande quiere decir que la función está escrita en forma implícita. Una f de x y z. O sea que la que teníamos antes, x cuadrado más y cuadrado menos z. Esa es la f. Tengan cuidado en eso. Pero cuando yo la escribo así, yo puedo sacarle, en ese caso, usted me va a decir, pero si hemos venido hablando que el gradiente está en el plano XY. Sí, cuando yo estoy trabajando con la función esta y las curvas de nivel las tengo acá, entonces tengo un gradiente ahí. Ahora, yo estoy buscando, esto es así, es una superficie a nivel. ¿Ven que me fui un nivel más arriba? Esto lo tienen que procesar, esto es mucha visualización. Es el mismo concepto llevado ahora a una función de 3D. Esto es una función de 2 variables y esto es una función de 3 variables, a pesar de ser lo mismo. Me fui una dimensión más arriba. Miren, no quiero hacerles más lío, o sea, quisiera que ustedes se ubiquen, pregunten, porque esto es básico para todo nuestro trabajo. Después, por ejemplo, para calcular integrales, vamos a usar mucho esto de obtener el vector normal. Estos conceptos hay muchas aplicaciones, muchos ejercicios. Entonces, yo conceptualmente no quiero avanzar más y hoy como que dejarles que los mastiquen un poquito o que hagan todas las preguntas necesarias de este tema. Como ejercicios de la guía de ejercicio, me estás preguntando, Victoria. A ver, ya te digo qué ejercicio. No los he puesto en los lineamientos, pero ya me fijo dónde tengo la guía de ejercicio aquí. A ver, podés llegar resolviendo el 23 entra, el 24 podés llegar hasta el 26. Ah, no los he puesto, incluido el 26. Mirá, tengo que haber puesto los ejercicios del día martes y no he puesto los ejercicios de derivada direccional porque yo les estoy haciendo una trampa. Me estoy adelantando a la programación. El martes vimos todo lo que en la programación estaba en la semana. Y como vi que el martes vimos todo, lo de la semana, que era, me adelanto a darle, esto entraba era la clase del martes que viene. Me adelanté, la di ahora
esa es la trampa. Ya les voy a escribir esta tarde los lineamientos y les voy a dejar, se los voy a poner, se los voy a dejar como lineamientos de esta clase y con todas estas indicaciones. Quédense tranquilos, esta tarde se los voy a escribir y les voy a poner que vamos a ver realmente la semana que viene. Sinceramente, vi la oportunidad de que podía adelantarme con este concepto y así dejo un pulmón de repaso, porque ya estamos, nos queda la semana que viene y la otra es el parcial 1. Y ustedes ven que son un montón de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que vi? La oportunidad de decir, bueno, ustedes no venían preguntando mucho, aparentemente venían entendiendo, o sea, yo deduzco de no tengo mucha consulta, están trabajando, las consultas que hacen diferenciales sucesivos, sí, le dije que estaba en el apunte, que era muy sencillo y que lo tenían también en ejemplos, en los videos de diferencial, el video de diferencial parte 3 que está en el canal. Entonces, bueno, vi la oportunidad para que nos quede la semana que viene, un día o el martes de la otra, que el parcial es el viernes, nos quede para repasar, para que se saquen dudas, para hacer una clase de repaso de todo el tema. Por eso ha sido el tema de que me he adelantado y por eso los lineamientos no tenían nada de esto. Esta tarde se los escribo y se los subo con este cambio para que les quede claro. Pero bueno, pueden hacer hasta el ejercicio 26. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Todas las preguntas y todas estas ideas voy a tratar de escribírselos y ponérselo para que ustedes las tengan claro de las preguntas que hemos ido haciendo en los lineamientos, que son preguntas posibles, aunque ustedes las piensen, que les guíen para su razonamiento. Estoy esperando porque veo que hay algunos que están escribiendo, a ver si esa ha sido la intención, nada más. Disculpen, no se los he dicho, no me di cuenta de decirle al principio de la clase que era una clase que me estaba adelantando, que lo de la semana estaba cubierto. Va a quedar de repaso, o sea, si seguimos así, digamos, yo voy a usar el martes que viene, y el martes y viernes que viene, los usaría para terminar la unidad, todos los temas que quedan. Y nos quedaría el martes que viene del repaso, de hacer una clase abierta de consulta, el otro martes, que sería, a ver, por calendario, ya les digo, donde tengo el calendario de ustedes, sería el martes 5 de abril, nos estaría quedando como repaso, una clase abierta para repasar, para que ustedes el viernes, por supuesto el viernes es el día del parcial, no hay clase, ustedes van a estar rindiendo el parcial en este horario, ustedes estén listos para el parcial. Entonces, esa semana, que es la cuarta semana de clases, el martes lo usaríamos de repaso. Si andamos bien la semana que viene con lo que nos queda ver, que nos queda ver toda la parte de función compuesta, función implícita, y después ver Taylor y extremo. Entonces andaríamos bien. Miren, la intención ha sido siempre lo que ha sido las encuestas que hacemos posterior, terminando el semestre, tanto el año pasado como en el 2020, en el 19, siempre han dicho lo mismo, que sobra el tiempo en la unidad 1, que lo hacía muy despacio, y que no les quedaba, como por ahí en la unidad 2 o en la 3, un tiempo de pulmón o de repaso o algo que podía, sobre todo, acortar los tiempos de la unidad 1, ir un poco más rápido para tener la opción de repaso, eran las sugerencias que hacían. Y hasta yo programaba el parcial en la semana 5, dejaba 4 semanas. Entonces me decían que preferían
que una de esas semanas la diera en la última unidad, que quizás quedaba corta. Entonces, bueno, con esa intención, este año he acortado a tomar el parcial en la cuarta semana y ir un poquito más rápido en los temas para encontrarles un pulmón de repaso. Esas han sido las intenciones. Me olvidé decírselos al principio de la clase, disculpen. Bueno, chicos, sin preguntas, no veo nada, los he matado con cantidad de conceptos. Véanlo, léanlo, vayan consultando paso a paso en el foro, las veces que necesitan, si necesitan algo más, no. Ustedes saben que yo estoy dispuesta, nos ponemos de acuerdo y vemos alguna horario extra, hacemos una clase virtual extra de dudas, pero necesitan ir paso a paso con esto. Bueno, listo, chicos. Ya los cansé demasiado. Feliz fin de semana, descansen y no se olviden de la tarea 1. Qué obsesiva que es esta mujer, van a decir. Chao, chicos.